¿Ya hicieron prueba de sonido? No, es que me está sonando. Perfecto. Gracias. Sí, nada más. No, es que este siempre está abierto. ¿Escuchan en observatorio? Ok. Hola, buenos días, doctora. Sí, la escuchamos. Sí, perfecto, gracias. Muy buenos días. A nombre de la Asociación Médica damos la bienvenida a la sesión del día de hoy con título de ¿En quién buscar la hipertensión pulmonar?, que presentan la doctora Adriana Rugerio Cabrera, el doctor Atsiri Yuren Rodríguez Santos, el doctor Paul Palacios Moguel, y damos la palabra a la doctora Andrea Rugerio Cabrera, por favor. Hola, buenos días. Pues vamos a comenzar la sesión. Mi nombre es Atsiri Rodríguez, soy médico intensivista y cardioneumóloga. ¿Cuál es la definición de hipertensión pulmonar? Pues es un trastorno fisiopatológico que puede involucrar múltiples condiciones clínicas y puede estar asociada a una variedad de enfermedades cardiovasculares y respiratorias. Esta es una definición bastante amplia y bueno, está desde el 2022. Pero ya una definición más hemodinámica, más específica, es una presión arterial pulmonar media mayor a 20, que tiene que ser medida por cateterismo cardíaco derecho específicamente. Mediante el cateterismo vamos a determinar grupos, son 5 grupos, y estos grupos se determinan basándose en la presión de enclavamiento capilar pulmonar y las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, por definición hemodinámica, vamos a encontrar precapilar, poscapilar aislada y combinada, pre y poscapilar. Y son los 5 grupos. Dentro de los grupos 1, 3 y 4 vamos a encontrar la presión arterial pulmonar media mayor a 20, la cuña menor a 15 y las resistencias vasculares pulmonares mayor a 2 unidades Wood. Dentro del grupo de la poscapilar aislada, la diferencia es que la cuña va a ser mayor a 15 y las unidades menores a 2. Y en las combinadas podemos encontrar la cuña mayor a 15 y las resistencias pueden estar mayor o igual a 2 unidades Wood. Específicamente se tienen que medir con el catéter Swan-Ganz. Muchas veces los realizan con catéteres multipropósito, pero estos no nos pueden dar la cuña de manera específica y no podemos obtener las resistencias pulmonares. Entonces, para determinar los grupos de los pacientes, tiene que ser medido por un catéter Swan-Ganz. Entonces quedamos que la hipertensión pulmonar es un grupo heterogéneo de entidades clínicas con espectro amplio, con cambios patológicos vasculares pulmonares. Es una enfermedad progresiva que tiene síntomas que se confunden con otras enfermedades como disnea, tos, síncope, y pues estos pacientes fallecen secundarios a falla del lado derecho. Este es un breve video de una paciente con hipertensión pulmonar. Ay, no se escucha.
Hola, mi nombre es Dina Grajales, soy paciente de hipertensión pulmonar, diagnosticada hace 14 años. Hace 14 años recibí un diagnóstico fulminante de hipertensión pulmonar, donde mi expectativa de vida solamente era 2.8 años de vida. No había tratamientos en Colombia. Fui limitada a estar encerrada en mi casa, a una bala de oxígeno, a no poder trabajar y con el temor todo el tiempo de la muerte, dejando 3 niños pequeños. Gracias a que a Colombia llegaron los tratamientos indicados para la hipertensión pulmonar y pude ser una de las primeras pacientes que los usó, hoy puedo decir que tengo 14 años de vida. Para mí, ¿cuál ha sido el valor? Poder ir a un parque con mis hijos, poder ir al colegio, a sus reuniones del colegio, poder estar en sus graduaciones, poder estar ahora en los 15 años de mi hija, poder vestirme sola, antes no podía vestirme sola. Si en mis tratamientos los síntomas de la enfermedad eran peores, no eran llevadores, tenía que estar acostada todo el tiempo. Gracias a que he podido tener acceso a todo esto, los síntomas son manejables, se han disminuido, mi calidad de vida ha mejorado y llevo ya 14 años. 14 años que le he ganado a la enfermedad, 14 años que he podido disfrutar de una vida, he podido salir con mis hijos, he podido estar en sus momentos más importantes. Estoy viva, realmente ha sido muy valioso, ese es el gran valor que yo veo para esto. Bueno, ese es un caso de una paciente real en Colombia. Hay múltiples testimonios que hemos recopilado y la diferencia es que si se les da tratamiento, estos pacientes pueden llevar una vida mejor. Incluso esta paciente que ya tiene 14 años, ¿no? Cuando le habían dicho que su esperanza de vida eran 2 años. Ahora, regresando al tema, la prevalencia de la hipertensión pulmonar se estima que a nivel global es del 1%, o sea, 80 millones de personas, lo que equivale a la población completa de Alemania o Turquía. No importa la edad, el género, afecta a todas las personas. Es decir, es un importante problema sanitario. ¿Cuáles son los grupos más frecuentes que encontramos con hipertensión pulmonar? Son pacientes mayores de 65 años. El principal es la cardiopatía izquierda, o sea, grupo 2. El secundario son pacientes de grupo 3, principalmente por EPOC. Estos pacientes, independientemente de la causa, cuando aparece la enfermedad, o sea, cuando aparece la hipertensión pulmonar, empeora los síntomas de la enfermedad de base y esto incrementa la mortalidad. Ahora vámonos un poquito más específicos. En cuanto al grupo 1, o sea, la bien llamada hipertensión arterial pulmonar, su incidencia es de 6 y su prevalencia de 48 a 55 casos por millón de adultos. Es más frecuente en mujeres. El grupo más frecuente dentro de este grupo 1 es la idiopática o la hereditaria. Es del 50 al 60% dentro de este grupo y hay varias entidades asociadas como las enfermedades del tejido conectivo, cardiopatías congénitas, hipertensión portal. En cuanto al grupo 2, pues dijimos que es la más frecuente. Del año 1990 al 2013, prácticamente los casos se duplicaron a 61.7 millones. En Estados Unidos y la Unión Europea se estima que estos pacientes, más del 80%, son mayores a 65 años. ¿Y cuáles son los pacientes que más encontramos? Pues pacientes con valvulopatía mitral, estenosis aórtica sintomática, con falla cardíaca. Dentro del grupo 3, los pacientes más frecuentes que encontramos son los pacientes con EPOC. Se dice que es un desarrollo tardío dentro de estos pacientes, que del 1 al 5% de estos pacientes con EPOC tienen hipertensión pulmonar. Y cuando están con grupo combinado, del 30 al 50% los podemos encontrar. En ellos vamos a encontrar presiones arteriales pulmonares medias de 35 a 40, lo que llamamos una hipertensión pulmonar leve. Pero bien, también hay nuevos estudios que han estudiado pacientes con EPOC, les han hecho cateterismo y determinan el severo o no severo, ¿no? Esto depende de las resistencias vasculares pulmonares. Si las resistencias son mayores a 5, los clasifican como severo. Y no son tan raros, son del 5 al 10%. Como no severos, mayor al 20% y que no presenten hipertensión pulmonar, 70%. Entonces, bueno, la hipertensión pulmonar no grave es común en el EPOC avanzado y lo malo es que se le da seguimiento a estos pacientes con criterios espirométricos. Habría que hacerles cateterismo para tener valores reales. En cuanto a los pacientes del grupo 3 con fibrosis pulmonar,
Depende del avance de esta enfermedad, van a presentarse los pacientes en porcentaje con hipertensión pulmonar. Al principio los encontramos del 8 al 15 y cuando ya en etapas más tardías los encontramos más del 60%. De igual manera, encontramos las presiones arteriales pulmonares mayores a 35. También dentro de este grupo se estima los pacientes que viven en altitudes mayores a 2.500, que dicen que pueden ser más de 120 millones de habitantes. Pero en esto hay todavía muy poca información. Dentro del grupo 3, pues como decíamos, entre más avanzan las enfermedades de este grupo, más riesgo tienen de presentar hipertensión pulmonar. Por eso es importante darle seguimiento a estos pacientes y hacer cateterismos. Ahora, dentro del grupo 4, es muy importante que en México ha incrementado la TEP aguda. Entonces, lo malo es que la TEP crónica es poco diagnosticada, ya que es poco conocida. Muchas veces tenemos pacientes con TEP aguda y ya no les damos el seguimiento. Entonces, la estadística en México es muy poco conocida. La incidencia y prevalencia son de 2 a 6 y de 26 a 38 casos por millón de adultos. Se dice que la trombosis residual a los 6 meses de una TEP es más del 20%, o sea, es bastante alta. Y la incidencia es de 0.1 a 9.1 a los 2 años de una TEP aguda. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que a los pacientes que tienen una TEP aguda hay que darle seguimiento. Hay poca referencia a centros expertos. De hecho, en México, para tromboendarterectomía solamente hay 2 centros expertos. Uno de ellos es el Instituto Nacional de Cardiología, donde las cifras que se tienen de tromboendarterectomía solamente de 1990 al año 2022 fueron 130 pacientes. Es una enfermedad curable, hay que recordar eso, por eso es importante referir a estos pacientes y darle seguimiento. Entonces ya decíamos, en cuanto a frecuencia, pues el grupo 1 y el grupo 3 son los más comunes y los demás son clasificados como raros, pero en realidad son raros. Pues bueno, muchas veces no le damos seguimiento a estos pacientes. Entonces se dice que estas cifras pueden estar realmente alteradas, que hay que darle seguimiento porque tal vez es más frecuente de lo que pensamos. En México está corriendo este estudio, todavía no lo tenemos, es por el maestro Sandoval y bueno, pues estamos en espera de él. Voy a poner otro video de un paciente. Él es de la Sociedad de Argentina. Mi nombre es Ricardo, hace 5 años que estoy diagnosticado con hipertensión pulmonar. Ay, perdón. Perdón, ese no se escucha bien. Estoy diagnosticado de hipertensión arterial pulmonar desde hace 4 años. Bueno, esta enfermedad es un poco una enfermedad como invisible, porque al principio no la notas. Es una enfermedad que afecta a los pulmones, es decir, las arterias se van como estrechando y entonces eso dificulta la respiración y al final el corazón se va cargando. Bueno, para diagnosticar la enfermedad estuvimos más o menos 2 años, porque yo empecé a notar los síntomas hace 5 años, sobre todo al correr, porque me gustaba correr por la playa y me cansaba bastante. Entonces pensé que tenía algo, pero los médicos no sabían decirme exactamente qué tenía. Y fui dando vueltas, ¿no?, entre hospitales y clínicas para ver qué podía tener. Y al final, al cabo de 2 años, esto puede ser algo grave, esta enfermedad. Sí, claro, sí. Es decir, te da la sensación de que es una enfermedad de la cual los médicos no están, o muchos de los médicos, sobre todo de atención primaria, no están informados. Entonces, los síntomas son muy parecidos a otro tipo de enfermedades o situaciones, ¿no? Te ve una persona relativamente joven, te ve una persona que se cansa, pero que también puede ser porque bueno, pues por su dieta o por otras cosas, y al final pues no te diagnostican adecuadamente. Bueno,
yo soy de los enfermos de hipertensión arterial pulmonar que he tenido bastante suerte con la medicación y eso ha permitido que prácticamente el 90% de las actividades que hacía antes las siga haciendo. Eso no quiere decir que algunas de las cosas que hacía antes que me gustaban, por ejemplo, lo que he comentado de correr por la playa, ya no las puedo hacer. Otra cosa es el tema de la sal. Enfermo de hipertensión arterial pulmonar te recomiendan, aunque no te obligan, a sal, y si sigues esta dieta, pues hay muchas cosas, pues desde las pizzas hasta el embutido que dejas de tomar. Como te decía, he tenido mucha suerte porque el tratamiento que me han recetado a mí, digamos, de los menos agresivos de cada paciente en cuanto a la calidad de vida. Hay otros tratamientos que son pues llevar una bomba con medicación o incluso llevar una bomba de oxígeno para respirar, que son más duros. No he tenido ningún efecto secundario y por eso estoy contento porque estoy haciendo muchas de las cosas que hacía antes. Los consejos y amigos o personas que tienen esta patología, una vez diagnosticados, y confiar mucho en los equipos médicos. Tenemos, yo creo, bastante en España de que hay varios centros médicos especializados en esta enfermedad, en Barcelona, en Madrid y otros sitios, y luego a partir de ahí, pues que sepan los enfermos y los familiares que es una enfermedad dura, sobre todo en los casos más graves, y que hay que tener paciencia y pasar la especie de judicial, saber que hay cosas que no las vas a poder volver a hacer, seguramente, pero que a partir de ahí se te abren las oportunidades de hacer cosas que no habías pensado. Bueno, mi familia se tenía como yo el tema de la sal, pero de hecho mi familia ha sido un gran apoyo. Lo principal es que me han ayudado a no hablarme constantemente de la enfermedad. Si constantemente te van repitiendo, diciendo que tienes la enfermedad o te tratan como un enfermo, al final psicológicamente te vienes abajo. Entonces yo creo que esta experiencia es fantástica. Pues también muy bien. He tenido mucha suerte con la asociación en la que estoy. Inicialmente, uno de los problemas que tiene un enfermo de este tipo es que, digamos, no sabe ni lo que es la enfermedad ni qué tiene que hacer. El cuadro médico obviamente le ayuda a saber lo que es la enfermedad, pero la asociación te aporta un poco más la visión del paciente. Te explican, te hablan de sus experiencias y poco a poco esa etapa de duelo, que es la más dura inicial en la que te tienes que adaptar, pues con la ayuda de esta asociación pues va pasando. Bueno, que si le gusta el embutido lo tiene claro. Pues le diría que, pues eso, que mucha paciencia, que es una enfermedad que yo creo a la larga se va a poder superar. De hecho, una vez informado te das cuenta que hace 20 años era mucho más grave porque no había ningún tipo de tratamiento, ahora sí que lo hay. En mi caso, por ejemplo, pues lo estoy llevando bien, y hay muchas personas que lo llevan bien. Que con la ayuda de la asociación y el equipo médico se puede sobrellevar. Sí. Y es importante también el apoyo familiar y de los amigos. Hola, buen día. Pues bueno, vamos a hablar ahora, ya que vimos como la parte general como de la epidemiología del cribado y la detección temprana pues de esta enfermedad. Ok, entonces, bueno, este es un abordaje multidisciplinario, como van a ver en unos momentos más. Quisimos como, bueno, los tres como darles a conocer como este espectro de médicos que estamos involucrados en la detección de la hipertensión pulmonar. Entonces, dentro de los grupos de riesgo vamos a encontrar que son los asintomáticos con alta prevalencia. Dentro de esos tenemos los que tienen mutación BMPR2, que es hasta un 42%, esclerosis sistémica en un 19%, trasplante hepático un 9% y familiares de primer grado con hipertensión arterial pulmonar.
¿no? Tenemos también sintomáticos en grupos de riesgo, y estos incluyen a los pacientes que tienen hipertensión portal, infección por VIH y enfermedades de tejido conectivo que no estén relacionadas con esclerosis sistémica. Y en un tercer grupo, que así lo ponen las guías, es los pacientes con seguimiento por clínica de disnea, que aquí así como tal no tenemos, pero dentro de estos pacientes se incluyen los pacientes que tienen disnea excesiva en relación con la función pulmonar o ventricular izquierda, embolia pulmonar, cardiopatía congénita, o exposición a fármacos o toxinas. Entonces, voy a hablar de la esclerosis sistémica, que aquí pues en la audiencia podemos tener gente de medicina interna y reumatología, ¿no? Que tiene una incidencia hasta del 19% con una prevalencia de 1.5%. Entonces aquí pueden ver relacionada con la mortalidad de la esclerosis sistémica a lo largo del tiempo, aquí en este estudio en los 8 años. Entonces podemos ver que la mortalidad va incrementando, ¿no? Conforme la detección no es temprana, ¿no? De hipertensión arterial pulmonar relacionada con la esclerosis sistémica, que es en la curva morada. Entonces vemos que estos tipos de pacientes son los que tienen peor hemodinamia cuando se les hace cateterismo derecho. Entonces los pacientes que aquí en este estudio hicieron un programa de detección temprana, ¿no? Como un algoritmo diagnóstico, donde vieron que los pacientes que tenían llegaron a este algoritmo, ¿no? Los que no tenían un algoritmo diagnóstico y los que sí, ¿no? Tenían revisiones periódicas, pero no tenían un algoritmo diagnóstico. Este tipo de pacientes que en corte, el estudio de corte, o la población en corte, tenía una media pulmonar de 34 milímetros de mercurio en comparación los que solamente tenían revisiones anuales, que tenían una media de 49 milímetros de mercurio, ¿no? Y el gasto cardíaco era mayor en los pacientes que tuvieron una detección temprana. Entonces, hay que hacer una evaluación anual con un nivel de evidencia 1B en este tipo de pacientes y, como les comento, una aplicación de algoritmos diagnósticos, principalmente en pacientes que llevan más de 3 años de diagnóstico de esclerosis sistémica, que tienen una capacidad vital forzada más del 40% y una DLCO del 60%. Entonces, aquí las guías nos dicen que tenemos que aplicar el algoritmo de TEC para la gente que es de medicina interna o reumatología, ¿no? También hay que tomar en cuenta otros factores de riesgo que pueden estar asociados mayormente con hipertensión arterial pulmonar, como son síntomas Zika, ulceración digital, que tengan densidad capilar reducida, que sean masculinos y de edad avanzada. Entonces, este es el algoritmo ITEC, donde se sacó del estudio que les comenté anteriormente, que captaron este tipo de pacientes con mejor hemodinamia, entonces les iba mejor, tenía menor mortalidad, y este tiene una sensibilidad, este algoritmo, del 97%, como pueden ver a su derecha. Y bueno, consta de 2 pasos, ¿no? Donde básicamente pruebas de funcionamiento pulmonar, y el segundo gran paso es ecocardiograma, ¿no? Y al tercero ya es la realización de un cateterismo cardíaco derecho, ¿no? Hipertensión portopulmonar, hasta un 15% lo podemos encontrar, y más en pacientes que tienen shunts portopulmonares y pacientes que van a ser sometidos a trasplante pulmonar, igual los médicos que están presentes aquí, que son de gastroenterología, o los que hacen, pues justo, ¿cómo se llama? Pues trasplante hepático, ¿no? Y las guías nos comenta con un nivel de evidencia 1C que se debe realizar ecos. No tenemos como el tiempo exacto todavía en qué momento hacerlos, pero por lo regular se hacen de forma anual, y más en los pacientes que están en espera de un trasplante hepático, perdón, dije pulmonar, pero es hepático. Hipertensión pulmonar asociada a fármacos, ¿no? Les voy a poner alguno, obviamente no puedo hablar de todos, voy a saltarme congénitos y pediátricos, pero quise poner como estos que no tienen
una alta incidencia, sin embargo, son cosas que podemos tener nosotros pasar desapercibidas. Por ejemplo, en la consulta de medicina interna, yo tuve unas pacientes que tomaron medicamentos anorexigénicos que, pues bueno, obviamente para bajar de peso, ¿no? Y hay veces que estos anorexigénicos tienen dos medicamentos, ¿no? Mezclados y, bueno, aparte de arritmias, ¿no? Pueden causar hipertensión pulmonar y uno de los que más se ha asociado a eso es las metanfetaminas, que hasta una nivel de incidencia de 39%, 29%. Y aquí podemos ver, cuando hacen de su lado izquierdo de la pantalla, pueden ver una angiografía normal donde en el recuadro que se pone punteado son los vasos sanguíneos del lóbulo medio, ¿no? Una angiografía selectiva, donde pueden ver que están como periculados, ¿no? Y pueden ver la arteria que no está estrecha, pero sin embargo en un paciente una paciente que toma metanfetaminas, vean cómo pueden tener el árbol arterial estrecho y estos vasos están disminuidos, ¿no? Esta arbolización no es la adecuada y hay algo que se llama mancha capilar que sale como al final de la angiografía que se pinta la parte de atrás de negro, entonces está disminuida. Esa mancha capilar no es normal, quiere decir que hay incremento de las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, este tipo de pacientes obviamente con mayor exposición al fármaco tienen mayor incidencia de hipertensión pulmonar. Entonces, aquí pueden ver igual en este seguimiento de este estudio que los pacientes que están expuestos, ¿no? O las pacientes que estaban expuestas a metanfetaminas, la mortalidad era mayor, que es la línea punteada, ¿no? Que ya se diagnosticaron con hipertensión arterial pulmonar, si no se detectan a tiempo y aparte si no se les retira el fármaco, esto pues obviamente va a disminuir su calidad de vida hasta llegar realmente a tener una mortalidad alta. Y hipertensión pulmonar asociada a tratamiento con interferón alfa o beta, también para los médicos de gastroenterología, ¿no? Igual, bueno, en este estudio ya, la verdad es que ese no lo pude sacar, pero bueno, aquí también la incidencia, ¿no? Si bien son pacientes como más selectivos, no en el tratamiento, pero también tiene una incidencia con el tratamiento. Entonces, hay que darle seguimiento a través pues digamos, la herramienta principal es, ahorita vamos a ver, el doctor Paul nos va a hablar de eso, es el ecocardiograma, ¿no? Todavía igual no hay, en este tipo de pacientes no hay como el tiempo para hacerlo, ¿no? Si estamos un paciente dándole tratamiento con interferón alfa o beta, y también pacientes, gente de oncología, ¿no? Que también nos esté viendo con dasatinib, ¿no? Aquí pueden ver en este estudio cómo, por ejemplo, al momento del diagnóstico de su lado izquierdo, estaban los pacientes más en clase funcional 3-4 de la NIJA, y cómo pueden ver cuando una evaluación posterior e iniciado tratamiento, como pueden ver que mejoraron los pacientes y fueron una clase funcional 1-2. Y de su lado derecho pueden ver la caminata de 6 minutos, mejoran su caminata de hasta 150 metros. Igual, este es el mismo estudio donde podemos ver la presión de la arteria pulmonar media. Al inicio estaba entre los 50 y posterior bueno, pueden o retirar el fármaco, pero si se tiene que dar o iniciar tratamiento convencional para hipertensión arterial pulmonar, disminuyó también la media de la pulmonar, así como las resistencias vasculares pulmonares, que la pueden ver también del lado derecho, y el gasto cardíaco también incrementó, ¿no? Hipertensión pulmonar asociada a VIH, también gente los médicos de infectología, ¿no? Aquí los pacientes con mayor riesgo son aquellos que tienen CD4 menos de 200 células por microlitro, con un hazard ratio de 3 y un índice cardíaco bajo. También, obviamente, también
pues diagnosticado ante cateterismo, ¿no? Pero también tener en cuenta que este tipo de pacientes, si bien ahorita ya con la terapia antirretroviral la incidencia es menor, porque realmente la fisiopatología de la hipertensión arterial pulmonar, ¿no? Asociada a virus del VIH no está bien esclarecida, puede ser per se la inflamación provocada por el virus o el tratamiento antirretroviral, pero realmente aquí lo que se vio en este estudio, que también es uno de los principales, de donde también se basan las recomendaciones de las guías europeas de hipertensión pulmonar, es que vean de su lado izquierdo en la letra A, también la clase funcional con terapia HART, ¿no? Bueno, para antirretroviral, y con terapia asociada a hipertensión arterial pulmonar convencional, como también va mejorando la clase funcional de ser una 2, ¿no? 2-3 que predomina a 1-2, ¿no? Y también podemos ver la caminata de 6 minutos también junto con el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Mejora la caminata de 6 minutos, si bien no es tan evidente, pero sí lo mejora. También el gasto cardíaco, podemos ver acá, y las resistencias vasculares pulmonares van disminuyendo. Hipertensión pulmonar asociada a falla cardíaca y a cardiopatía izquierda, lo podemos ver con una prevalencia que es la de incidencia es la mayor, ¿no? Asociada a hipertensión pulmonar, como ya lo vimos con la doctora Atsiri. Aquí tenemos la que es de FEBI reducida, tiene una prevalencia hasta del 72% y preservada hasta un 83%. Los pacientes que tienen valvulopatía, por ejemplo, la aórtica, pueden tener una prevalencia del 65%, y los que tienen mitral, o sea, estos pueden llegar hasta una prevalencia del 100% si no se da tratamiento para la insuficiencia mitral, ¿no? O la valvulopatía mitral, o estenosis o insuficiencia. Estos son los fenotipos que se comentan en toda la bibliografía para la posibilidad de hipertensión pulmonar asociada a cardiopatía izquierda. Básicamente lo que pueden ver es los que tienen mayor probabilidad son los pacientes con edad, mayores de 70 años, con 2 factores de riesgo, ya sea que sean obesos, con hipertensión, dislipidemia, intolerancia a la glucosa o diabetes, presencia ya de cardiopatía isquémica previa conocida, intervención cardíaca previa, ¿no? Si tienen fibrilación auricular, si tienen alguna cardiopatía izquierda estructural, si tienen bloqueo de rama, ¿no? O hipertrofia ventricular, si en el ecocardiograma también ya tienen dilatación de la aurícula izquierda o hipertrofia ventricular, y en las pruebas de cardiopulmonares de esfuerzo también si hay aumento del consumo o por resonancia magnética, ¿no? Si también hay dilatación de la aurícula izquierda sobre todo, ¿no? Entonces esos son los fenotipos, digo, obviamente aumenta la probabilidad, pero pueden ver de su lado derecho los que más probabilidad tienen, ¿no? Aquí en cuanto a la mortalidad, vamos a ver que va incrementando conforme incrementa la presión media de la arteria pulmonar. De su lado derecho pueden ver que sí está arriba de 19 milímetros de mercurio, pero sobre todo lo que se ha visto y ya se ha puesto mayor atención en las últimas guías de hipertensión pulmonar es las resistencias vasculares pulmonares, ¿no? Si están arriba de 2.2 Wood, es mayor la mortalidad de este tipo de pacientes, ¿no? Que igual lo pueden ver la gráfica del lado derecho. Hipertensión asociada a EPOC o a EPID, una enfermedad intersticial, pues la mortalidad va asociada igual, aquí en este caso, más a las resistencias vasculares. Si son más de 5 unidades Woods, los pacientes tienen mayor mortalidad, y aquí, pues básicamente también está asociada per se al daño estructural pulmonar. Sin embargo, las resistencias vasculares pulmonares son muy importantes aquí en la mortalidad, por eso también igual en las guías se disminuyó el punto de corte de resistencias vasculares pulmonares en todas en la clasificación hemodinámica.
Entonces, asociada a hipertensión, el otro grupo, que es el grupo 4, a hipertensión pulmonar por tromboembolia crónica, ya sea por bueno, específicamente tromboembolia crónica porque es mayor la incidencia, pero puede ser por algo que esté tapando la arteria pulmonar, ya sea un sarcoma, ¿no? Algo que lo pueda tapar. Estos también tienen una alta mortalidad, una incidencia hasta del 3.8%, igual el diagnóstico es a los 2 años y pues este tipo de pacientes, porque puede haber por tromboembolia crónica, pero sin hipertensión pulmonar, los que tienen hipertensión pulmonar tienen una historia de embolismo previo, ¿no? Y los del grupo 5, ¿no? Que esos grupos es como misceláneos, ¿no? Aquí incluí sobre todo a los pacientes con enfermedad renal crónica. Ellos, este tipo de pacientes pueden tener en hemodinamia tanto una combinación de precapilar como postcapilar, ¿no? En los fenotipos, y estos tienen, los que están, o sea, los que tienen estos dos, ¿no? Estos pues hemodinámicamente la pre y la post, ¿no? Que tienen aumento de las resistencias y la presión de clavamiento pulmonar es alta, tienen una mayor mortalidad, ¿no? Para las personas también de nefrología que nos estén viendo, ¿no? Que sepan, que vean cómo los pacientes que no tienen hipertensión pulmonar pues tienen mejor sobrevida a los pacientes que tienen esa combinación de pre y post capilar, ¿no? La mortalidad es mucho mayor en estos pacientes, ¿no? También los médicos de hematología, ¿no? ¿Cómo se llama? La anemia falciforme asociada también, se puede asociar, perdón, a hipertensión pulmonar y tiene una mortalidad hasta el 5.3%. Entonces pueden ver que realmente es un espectro multidisciplinario de especialistas donde estamos involucrados en un cribado, ¿no? Y evaluación temprana, ¿no? Les comento, las guías realmente no son muy claras en el tiempo, pero por lo regular una evaluación anual es suficiente. Hola, muy buenos días. Pues muchas gracias por la invitación y muchas gracias por la asistencia. A mí me va a tocar hablar de una parte muy complicada que es el abordaje diagnóstico. Como vieron, la patología incluye muchas enfermedades que nos van a llevar a esas alteraciones hemodinámicas. Y una de las cosas principales o de los aspectos principales en el diagnóstico de la hipertensión pulmonar es el retraso en el diagnóstico que tenemos. Si vieron al paciente que nos dio su testimonio, vieron cómo él tuvo que esperar 2 años prácticamente para ser diagnosticado y mejorar en su calidad de vida. Vieron cómo en esos 2 años el paciente se pudo deteriorar y disminuir su calidad de vida, incluso empeorar o pudo haber fallecido. Vean en este artículo que se publicó en el 2018 cómo se menciona que los pacientes aproximadamente después de la aparición del primer síntoma, que puede ser disnea de esfuerzo, simplemente, pueden tardar hasta 12 meses en llegar a su primer consulta. Tener más o menos un promedio de 5 visitas con el médico de primer contacto, el médico internista, el médico general, sobre todo si estamos en alguna asistencia pública. Más o menos estos pacientes tardan, después de tener sus 5 visitas, están entre 3 y 5 consultas con el médico especialista, que por lo regular es un cardiólogo o un neumólogo. Más o menos en el camino llegar a tener entre 2 y 4 diagnósticos alternativos, hasta poderlos referir al centro de diagnóstico y hacerles cateterismo derecho para el diagnóstico. Esto nos da en total un promedio de más o menos 47 meses de retraso en el diagnóstico, o sea, digamos 4 años en general, publicado en este artículo, en esta corte de pacientes. Vean cómo estos pacientes se pueden deteriorar y cómo la calidad de vida de estos pacientes podría empeorar y retrasar su diagnóstico. Es por eso que las guías más actuales en el diagnóstico de hipertensión pulmonar nos mencionan que tenemos 2 tareas muy importantes, y una es dar a conocer la enfermedad, porque lo que no se conoce, pues no se sospecha. Y uno de los objetivos principales es aumentar el conocimiento de la hipertensión pulmonar, aumentar la sospecha y referir rápidamente en cuanto se sospecha a un centro de referencia en hipertensión pulmonar. Algo muy importante es valorar al paciente de forma integral y conocer sus comorbilidades. Y en el abordaje o en el algoritmo diagnóstico tendremos 3 pasos principales. 1, la sospecha, que va a estar de la mano de los pacientes de primer contacto, el médico general, el médico de urgencias, el médico internista, posiblemente el neumólogo, posiblemente el cardiólogo.
en donde se hará una valoración clínica completa, se tomarán estudios, electrocardiogramas, estudios de sospecha. Posteriormente se pasará al diagnóstico, donde será la batería específica para el abordaje que iremos repasando y obviamente la confirmación en un centro de referencia que se hará con el cateterismo cardíaco derecho. Como ustedes y bien lo hemos dicho, en el 96% de los pacientes la disnea de esfuerzo puede ser el principal síntoma. Esto va a depender mucho del tiempo en el que se realice el diagnóstico. Si ustedes ven, los síntomas principales, los síntomas primarios en la hipertensión pulmonar va a ser la disnea de esfuerzo y puede ser cualquier otro síntoma, o sea, pueden ser muchos síntomas que se asocian a muchas enfermedades. Si ustedes mismos vieron en el testimonio del paciente cómo los síntomas son muy genéricos. Los pacientes llegan con palpitaciones, algunos con edema de miembros inferiores, algunos con síntomas aún más leves. Y va a depender de la progresión de la enfermedad, cómo vayan apareciendo más síntomas específicos o signos específicos. Dolor torácico, ronquera, falta de aire, mareos, tos, síncope, etc. Uno de los aspectos principales en el abordaje o en la sospecha va a ser, como les dije, identificar las comorbilidades, saber cuánto tiempo de evolución lleva el cuadro clínico, conocer si tiene alguna patología pulmonar o patología cardíaca, que son las principales asociadas a esta alteración hemodinámica, si tiene enfermedad autoinmune y si llegan con datos de falla cardíaca derecha, que sería un paciente con estadio muy avanzado y con premura por diagnosticarlo y empezar el tratamiento. La exploración física va a tener mucha importancia y aquí va a ser muy importante denotar que los pacientes, los signos que van a presentar estos pacientes son signos que posiblemente podemos dejar pasar desapercibidos. Vean, los signos más característicos en la hipertensión pulmonar van a ser el segundo ruido desdoblado fijo, el tercer ruido, la aparición del tercer ruido, y en algunos casos el soplo sistólico de regurgitación tricuspidia, que es difícil a los oídos de nosotros los mortales. Los cardiólogos que están muy apegados a esto y que están siempre oyendo el corazón, posiblemente sea más fácil. A nosotros a veces se nos complica. Signos de insuficiencia cardíaca, posiblemente de congestión venosa sistémica, ingurgitación yugular, distensión, a veces hepatalgia, hepatomegalia, edema de miembros periféricos. ¿Con cuántas enfermedades no se confunden estos signos? Con muchos, ¿no? O sea, ¿a poco ustedes cada vez que acuestan a un paciente siempre le ven la yugular? Pocas veces, ¿no? Y eso me pasa a mí. Algunos datos que van a ser muy importantes en la exploración física, que van a ser datos o signos que van a sugerir la etiología de la enfermedad. En este caso, acropaquias, en los casos de cardiopatías congénitas, dedos en palillo de tambor, crepitantes en el caso de neumopatías intersticiales o neumopatías pulmonares, secuelas de trombosis venosa profunda, telangiectasias, esclerodactilia, etc. Y datos que nos van digamos que nos van a referir que el paciente está en estado avanzado, que van a ser signos de insuficiencia cardíaca derecha anterograda, cianosis, hipotensión, extremidades frías, llenado capilar prolongado. Uno de los estudios que siempre vamos a tener a la mano, que nos va a dar mucha información, que es muy sensible pero poco específico, es el electrocardiograma. Y aquí nosotros podemos ver todas las alteraciones o las alteraciones más importantes o más comunes en el abordaje del paciente con hipertensión pulmonar. Vean, el de los hallazgos más importantes son la P pulmonar, incluso nos da un factor pronóstico importante, la desviación del eje cardíaco a la derecha, que es uno de los signos que más vamos a encontrar en el electrocardiograma, la hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo de rama, datos de strain o de estrés, en este caso con depresión del ST o test negativas. Y vamos a ver que cuando nosotros juntamos dos de estos signos, la sensibilidad se va a aumentar hasta 73% y la especificidad hasta el 70%. La desviación del eje a la derecha va a ser un valor predictivo positivo muy importante y los datos de mal pronóstico que vamos a encontrar en el electrocardiograma va a ser el aumento de la amplitud de la onda P en la derivación en D2 y la P pulmonar, una P que se mantiene o que se observa en más de 0.25 milivolts en D2 o la presencia de QR en B1 y presencia de criterios de hipertrofia del ventrículo derecho. Algo muy importante es que un electrocardiograma normal no va a descartar la posibilidad de hipertensión pulmonar y eso es muy importante. Vean los signos de estrés miocárdico, T's negativas, depresión del ST, que normalmente, bueno, y la P pulmonar importante que nos va a hablar de mayor mortalidad.
Y vean este artículo que se publicó en el 2017. Cómo la mortalidad prácticamente al seguimiento de 10 años en estos pacientes, se ve que los pacientes que tienen una presión, una P pulmonar o una P con más de 0.25 milivolts, más una R más de 0.4, cómo aumenta su mortalidad al seguimiento de 10 años respecto a los que no cumplen estos criterios. Otro punto o otro estudio que nosotros tenemos muy a la mano es la radiografía de tórax. Y aquí, digamos que vamos a encontrar muchos signos de diagnóstico, de sospecha más bien, no de diagnóstico, y aparte de consecuencia o de complicación. Y en este caso hablaremos de los signos de cardiopatía o de signos de congestión venosa sistémica o de congestión venosa pulmonar. Vean las alteraciones más frecuentes: la dilatación de las cavidades derechas, la dilatación de la arteria pulmonar, algo que le decimos nosotros amputación de los vasos periféricos, que lo podemos ver en la imagen que tenemos aquí a la izquierda. La amputación de los vasos periféricos es un signo muy característico, pero poco evaluado y poco reportado en los reportes de radiología. Los signos de complicación pulmonar o signos de congestión venosa sistémica, que son la aparición de líneas B de Kerley, el derrame pleural o el agrandamiento de la aurícula izquierda. Cuando nosotros juntamos estos signos, nosotros podemos tener hasta una sensibilidad del 97% y una especificidad del 99%. El doctor Lupi hace algunos años evaluó y hizo un esquema midiendo las cavidades derechas e izquierdas y haciendo con esta medición, que es el índice de Lupi, viendo que el porcentaje, bueno, cuando este índice nos daba un porcentaje mayor de 38, nosotros podríamos decir que la probabilidad de hipertensión pulmonar era muy alta. Y esto nos daba una sensibilidad de arriba del 95%. Otro dato importante es el índice cardiotorácico, que cuando lo encontramos mayor, también nos puede hablar de hipertensión pulmonar o de sospecha de hipertensión pulmonar. Dije de Lupi, ¿verdad? Del maestro Lupi. Los hallazgos más importantes, vean, en este artículo que se publicó en el 2013 ya se asociaban o ya se reportaban los hallazgos más importantes o más frecuentes en la radiografía de tórax. La prominencia de la arteria pulmonar, el crecimiento del ventrículo derecho, la arteria pulmonar desenrollada con más o prominente con más de 16 milímetros, y vean más o menos cómo se presentaban. Este estudio reportó que 3 de estos criterios nos podían dar una sensibilidad en el diagnóstico del 96.9% y una especificidad del 99.8% en el diagnóstico de los pacientes de hipertensión pulmonar. Entonces vean cómo estudios que tenemos tan a la mano nos podrían hablar de sospecha y posiblemente en un alto porcentaje de probabilidad diagnóstica. La tomografía de tórax, que aparte de darnos sospecha y que nos va a dar signos importantes como es el tronco de la arteria pulmonar, nos va a hablar también de compromiso del ventrículo derecho o compromiso hemodinámico. Y vean, cuando nosotros, bueno, la dilatación o el tamaño mayor de 29 milímetros en la tapa, en el tronco de la arteria pulmonar, nos va a dar una sensibilidad, una especificidad del diagnóstico 89% con un valor predictivo positivo del 97%. Este se va a aumentar cuando aún es mayor de 32 milímetros, la especificidad se aumenta al 93%, pero el valor predictivo positivo se mantiene en 90%. Lo que se toma de diagnóstico de probabilidad es tenerlo en más de 29. Más de 40 milímetros se considera neurismática. Algo más, bueno, se han intentado tomar más índices y más mediciones que nos predigan si hay probabilidad de hipertensión pulmonar o tenemos compromiso hemodinámico. Vean este índice cuando medimos la relación entre el tronco de la arteria pulmonar y la aorta, con mayor de 1. Cuando nosotros tenemos el índice de tronco de la arteria pulmonar más la aorta, más dilatación del tronco puramente, nosotros vemos que la especificidad se puede aumentar hasta el 100%. Las ramas de la arteria pulmonar mayor de 30 milímetros, y otro signo importante medido por tomografía es el grosor del ventrículo derecho. Un signo que nos da compromiso hemodinámico, compromiso del ventrículo derecho, es encontrar el ventrículo derecho mayor que el ventrículo izquierdo con un índice mayor de 1. Tener derrame pericárdico en los pacientes con hipertensión pulmonar nos hablará también de mal pronóstico, por lo que la tomografía no solamente nos ayuda en la sospecha diagnóstica, sino en el compromiso hemodinámico, y es por lo que la tomografía o la angiotomografía es un estudio necesario en el abordaje de la hipertensión pulmonar.
Otra cosa importante en la tomografía es que nos va a ayudar, aparte de medir la circulación pulmonar, nos dará signos indirectos de compromiso hemodinámico. En este caso veremos la severidad y el pronóstico de los pacientes con la imagen que vemos de su lado derecho, que es compromiso por reflujo de las suprahepáticas. Si ustedes ven, el contraste se mete a la circulación hepática y esto nos habla de compromiso del ventrículo derecho, de aumento de la presión de las cavidades derechas y reflujo en este caso. Nos hablará también de diagnóstico etiológico, que va a ser muy importante, sobre todo en pacientes como en este caso, en una cardiopatía congénita, en una comunicación interauricular, en el que si ustedes ven la contaminación del contraste a las cavidades izquierdas. Y otra cosa nos hablará del diagnóstico diferencial. Muchos pacientes, los que llegan a la consulta, llegan con diagnósticos probables de neumopatía o cardiopatías congénitas o hipertensión arterial pulmonar primaria, y cuando nosotros hacemos, o hipertensión arterial pulmonar, y cuando nosotros hacemos tomografía encontramos estos hallazgos. Posiblemente pacientes que tienen tromboembolia pulmonar crónica que no se habían diagnosticado y no se les dio seguimiento adecuado. El estudio, digamos, el principal estudio en la sospecha de hipertensión pulmonar continúa siendo el ecocardiograma. Y no solo nos hablará de sospecha, nos hablará también de probabilidad diagnóstica, nos dará posiblemente algunas causas y nos hablará del pronóstico en el cuanto nos ayuda a medir las funciones del ventrículo derecho. ¿Cuál es la única medición que nos ayuda a sospechar en este caso? Previamente se hacía con la medición de la presión sistólica de la arteria pulmonar. Ahorita hablaremos de por qué ya no se hace y por qué se ha abandonado y por qué ahora se toma solamente el flujo máximo o reflujo de la tricúspide. En este caso, tener una RT mayor de 2.8 milímetros sobre segundo nos hablará de probabilidad diagnóstica. Todos los demás signos que se pueden medir nos hablarán de causa o nos hablarán de pronóstico. Nosotros podemos evaluar al paciente de forma completa haciendo mediciones del ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, viendo su relación. Cuando el paciente tiene una relación mayor de 1, hablaremos de que el compromiso o el crecimiento de las cavidades derechas es mayor. El D-shape, que es la lateralización o la desviación del septum del lado derecho hacia el lado izquierdo para aumento de sus presiones. Colapsabilidad de la cava, que aquí veremos una cava más de 2 centímetros, con colapsabilidad menos del 50%, obviamente un tiempo de aceleración importante. La fracción de acortamiento del ventrículo izquierdo, que nos habla de función sistólica, del ventrículo derecho, perdón, que nos habla de función sistólica del ventrículo derecho disminuida. La TAPSE, que nos habla del deslizamiento de la pared lateral del ventrículo derecho en menor de 18. La S-tricuspidia en menos de 9.5, el crecimiento de las aurículas de la aurícula derecha en mayor de 18 centímetros y obviamente encontrar derrame pericárdico. ¿Cómo medimos el reflujo o la velocidad máxima de reflujo tricuspidio? En un eje de 2 cámaras nosotros vemos el reflujo o el jet de reflujo y ponemos el Doppler para que nosotros podamos medir el reflujo tricuspidio. Y ahí nos dará el flujo máximo de reflujo de la tricúspide. ¿Por qué se ha abandonado? Por una situación muy importante. Porque nosotros cuando medíamos o la forma para medir la presión sistólica de la arteria pulmonar es medir este reflujo, medir esta velocidad máxima y agregarle la presión de la aurícula derecha. ¿Cómo se agrega la presión de la aurícula derecha? Midiendo la cava y midiendo el tamaño y su colapsabilidad. Desgraciadamente, es una medida indirecta que es poco específica y nosotros de forma tradicional decíamos, un paciente que tiene una cava menor de 2 centímetros y que colapsa más del 50%, pues le demos de 0 a 5. Si tenía más de 2 centímetros y colapsa más del 50%, le demos 10. Y si mide más de 2 centímetros y no colapsa nada, le demos 15. Entonces, digamos que eran valoraciones muy inespecíficas y debemos tomar en cuenta que la anatomía o las cavidades auriculares, más bien todas las cavidades, no representan una estructura continua que podamos medir de esta forma indirecta, específicamente la presión de la aurícula derecha. Por lo que esta situación nos llevó a solamente medir el reflujo tricuspidio. Y ven en este artículo que se publicó y que se hace referencia en la última guía,
vean cómo la presión media de la arteria pulmonar, entre más alta está, más se asocia mayormente al reflujo de la tricúspide, de la velocidad máxima de la tricúspide. Es por eso que se ha tomado como referencia máxima para la sospecha de hipertensión pulmonar. Lo que ya mencionábamos, ¿por qué? Por la inexactitud en su medición. Otra situación muy importante es que para evaluar por ecocardiograma el diagnóstico, el pronóstico y las causas, no solamente tenemos que medir el BRT, sino también medir hacer otras mediciones, las mediciones que ya mencionamos. Y algo que está muy en boga y que hemos estado evaluando mucho es esta relación de TAPS-PSAP, con lo que nos habla de la comunicación o de la correcta interacción entre el ventrículo derecho y la circulación pulmonar. Una TAPS-PSAP más de 0.55, menos de 0.55, perdón, nos hablará de diagnóstico de probabilidad de hipertensión pulmonar. Una relación TAPS-PSAP menor de 33 nos hablará de desacoplamiento ventrículo arterial. Un paciente que tiene una hipertensión tan alta que empieza a generar alteraciones en el ventrículo derecho. Y una TAPS-PSAP aproximadamente, referido por varios artículos, en menor de 18, nos hablará de mayor mortalidad. Es por eso que, como les mencioné, la sospecha de hipertensión pulmonar medida por BRT, por ecocardiograma, iniciará con los pacientes que tienen baja sospecha, pacientes que midan menos de 2.8, que tengan probabilidad baja, probabilidad intermedia de 2.9 a 3.4 y probabilidad alta 3.4. Todos los pacientes que tengan probabilidad alta mayor 3.4 directamente tendrán que ser referidos a un centro de hipertensión pulmonar y tendrán que ser evaluados en este caso si se requiere cateterismo derecho. Tenemos que evaluar, como les dije, esta gran variedad de posibilidades diagnósticas. Son muchas las enfermedades y aquí tendremos algunos otros auxiliares diagnósticos. Y en el caso de las enfermedades pulmonares, obviamente tenemos que evaluar las pruebas de funcionamiento pulmonar. Esto nos van a ayudar a diferenciar etiología. Normalmente los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1 tendrán pruebas de funcionamiento respiratorio normales. Los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 3 o con etiología pulmonar, obviamente tendrán alteraciones obstructivas o restrictivas, disminución de la DLCO de forma importante. En el caso de la esclerosis sistémica, la DLCO estará aún más baja y la presión arterial de CO2 se mantendrá baja por hiperventilación. En el caso de los pacientes en los que se pueda medir la presión arterial de oxígeno, las veremos casi en la mayoría de los casos y sobre todo en el grupo 1 como normal, excepto en cardiopatías congénitas, donde podamos tener algunos cortocircuitos y en algunos casos de hepatopatías. Siempre tendremos que evaluar algunos biomarcadores como son el BNP, proBNP, dímero D. Obviamente, en el caso del diagnóstico, tomar serología para VIH, algunos marcadores de enfermedades autoinmunes, sobre todo en enfermedades pulmonares con características reumatológicas, en el caso de la CIPAF, esclerosis sistémica, antifosfolípidos. Obviamente, en gasometrías, evaluar la presión arterial de oxígeno, la presión arterial de CO2. En los pacientes en los que estamos sospechando de hipertensión pulmonar hipertensión pulmonar tromboembólica crónica, la realización de un gamagrama BQ es muy importante. Resonancia magnética, que aunque es un estudio que nos da mucha relevancia en la función del ventrículo derecho, aún en la probabilidad de hipertensión pulmonar, su rendimiento es bajo. Aparte de que sabemos que es caro y que no lo tenemos disponible, y es por eso que la resonancia magnética, aunque nos ayuda a evaluar en pronóstico, en causas y en estado clínico actual, aún no se le ha dado la importancia que requiere. El estudio de confirmación, digamos que principal, o el único estudio de confirmación en este caso es el cateterismo cardíaco derecho, y este es el estándar de referencia para su diagnóstico. El cateterismo cardíaco derecho tendrá como objetivos establecer el diagnóstico, evaluar su severidad, que nos dé una clasificación hemodinámica, ver si tienen en algunos casos respuesta vasodilatadora, porque algo muy importante es que no a todos los pacientes se les realiza prueba vasodilatadora. Nos hablará de diagnóstico y nos evaluará a los pacientes con
que son candidatos a trasplante pulmonar y a trasplante cardíaco. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Que el paciente tenga un trombo, que tenga un tumor, que tenga un marcapasos reciente, que tenga una válvula mecánica derecha o que tuviera infección aguda. Si ven del lado izquierdo, ven todo lo que tenemos que tomar en un cateterismo derecho y de esta forma se evaluará de forma completa el cateterismo derecho. No solamente tomar presión media de la arteria pulmonar, sino también tomar presión sistólica, presión diastólica, gasto cardíaco, índice cardíaco. El índice cardíaco se refiere que debemos hacerlo por termodilución, en algunos casos podemos hacerlo por FIC, evaluar el volumen latido, resistencias vasculares pulmonares obviamente, resistencias vasculares sistémicas, distensibilidad de la arteria pulmonar, que son de los nuevos índices y que nos van a dar pronóstico en la enfermedad. Una de las situaciones por las que se ha dejado de lado el cateterismo cardíaco derecho y se ha intentado tomar al ecocardiograma como el estudio diagnóstico es la probabilidad de complicaciones que se tiene. Pero vean este artículo que publicó el doctor Hopper en el 2006, ya se evaluaba, él ya evaluaba cómo se presentaban las alteraciones en un análisis retrospectivo y en un análisis prospectivo. Vean los casos del 2000 al 2004, 5,727 pacientes, total de eventos adversos únicamente 57, 16 requirieron hospitalización, 1 discapacidad y 3 eventos fueron fatales. Eso de 5,000 pacientes en el análisis retrospectivo. Cuando hicieron un análisis prospectivo de enero a junio del 2005, ingresaron 1,491 pacientes, solo tuvieron 19 eventos adversos, 5 hospitalizaciones, ninguna discapacidad y 1 solamente fatal. Vean la baja tasa de complicaciones que se tiene, sobre todo en centros expertos. Prueba de vasorreactividad únicamente a pacientes con hipertensión pulmonar idiopática, heredo familiar o asociados a drogas. Los demás no son candidatos. ¿Qué tenemos que hacer? Aquí intentamos evaluar la respuesta y la buena respuesta a calcio antagonistas. Se hace con óxido nítrico y con hilopros y nuestra respuesta positiva sería una disminución de 10 milímetros de mercurio o disminución de 40 en la presión, milímetros de mercurio en la presión media de la arteria pulmonar. Como conclusiones, obviamente, de la plática y apurándonos un poco por el tiempo, creo que era importante que ustedes conocieran esta enfermedad para saber que existe, nosotros queremos dar a conocer que la hipertensión pulmonar no solamente existe en la patología cardíaca o en la patología pulmonar. Si ustedes vieron, hay inclusión de pacientes en medicina interna, en hematología, en nefrología, pacientes que están en hemodiálisis, pacientes que están en infecto, reumatología, y todos esos pacientes sentimos que están un poco abandonados. Pocos son los pacientes que llegan a la consulta externa por cribado de esta enfermedad. Muchos de estos pacientes van a morir de falla cardíaca derecha por no hacerles el diagnóstico. Muchos de estos pacientes posiblemente podemos mejorar la calidad de vida si se tiene el diagnóstico adecuado. Y entonces aquí, digamos, concluimos con, entonces, ¿es una enfermedad rara o es una enfermedad infradiagnosticada? Ustedes nada más vean, ¿cuántos ecocardiogramas han tenido en la mano con presiones sistólicas de la arteria pulmonar elevados? Digamos, ahora ya no se tendría que hacer, pero ¿cuántos han tenido? ¿Y cuántos de esos pacientes han ingresado a protocolo de estudio de esta enfermedad? La verdad es que seguramente muchos. Tenemos que sospechar la enfermedad y para eso tenemos que conocerla. Tenemos que entender que el abordaje de la enfermedad es multidisciplinario y es sistematizado. Referir de forma temprana a estos pacientes, porque hay estudios específicos que no tenemos tan a la mano. Tenemos que identificar poblaciones de riesgo y el cateterismo cardíaco derecho, desgraciadamente, es solamente, bueno, la baja mortalidad y las bajas complicaciones solamente se hacen en centros de especialización. Y, pues, desgraciadamente va a ser la única forma de llegar al diagnóstico correcto y al pronóstico. Todos esos, y quise poner esta imagen porque vean todos los especialistas que están incluidos: reumatólogos, neumólogos, cardiólogos, hematólogos, hepatólogos, cuidados paliativos, equipo de trasplante, infectólogos. A todos estos debemos de llegar. Muchas gracias y espero que tengan dudas. Sí, doctor, muchísimas gracias. En premura del tiempo, es la primera vez que tenemos una pregunta y comentario desde un día antes. Lo voy a hacer por respeto al médico que lo mandó.
es anestesiólogo, que quizá se agregaría a esta lista que se acaba de presentar. Es necesario mencionar que al anestesiólogo el nivel de hipertensión pulmonar para que él o ella escojan el tipo de anestesia más adecuado para el paciente, porque solo nosotros, refiriéndose a la parte anestesiólogo, el efecto de los medicamentos anestésicos sobre la circulación arterial y pulmonar se conoce para repercusión a nivel sistémico. Ahora la pregunta, he tenido pacientes con hipertensión pulmonar que iguala la hipertensión arterial sistémica. ¿Cuál es la recomendación en el preoperatorio como manejo antes de entrar a cirugía? Bueno, una de las situaciones, esa es una pregunta muy buena porque hemos tenido pacientes con complicaciones importantes, incluso pacientes con alta mortalidad que ingresan a quirófano. Incluso una de las situaciones muy importantes es que cuando estos pacientes vayan a ingresar a quirófano, nunca suspendan su tratamiento. Incluso podemos optimizarlo. Hay que saber y tenemos que conocer cuál es el estado de su patología, evaluar su hemodinamia principalmente, y optimizar su tratamiento. En este caso, por ejemplo, pacientes que tengan que entrar de urgencia a una cirugía y la presión de la arteria pulmonar o la presión media de la arteria pulmonar sea muy alta, en estos casos nosotros podemos echar mano de algunos medicamentos que tenemos que posiblemente el paciente no esté utilizando. Y en la mayoría de los casos pasa así, que son inhibidores directos de la endotelina o inhibidores de los receptores de endotelina, en este caso macitentan, Celexipac, en este caso un receptor específico, o algunas endotelinas inhaladas. En este caso podemos utilizar isoproterenol, que no tenemos, pero en el caso de aquí tenemos Bosentan, podemos usar. Iloprost, que la verdad es que es muy bueno porque lo tenemos inhalado, lo tenemos en ámpulas. Una ámpula viene de 20 microgramos, utilizamos casi 4 microgramos por inhalación, le damos casi 5 veces al día y disminuimos las resistencias. Lo más importante es que nunca abandone el tratamiento, que no se utilicen medicamentos o anestésicos que depleten la función cardiovascular, que eso es muy importante, que no generen o que traten en la medida de lo posible de no utilizar medicamentos que disminuyan las resistencias vasculares sistémicas, porque de lo contrario, pues empeoraremos más la circulación pulmonar. A disminuir las resistencias vasculares sistémicas, las resistencias vasculares pulmonares nos ganarán y entonces aumentarán más la sobrecarga del ventrículo derecho y eso nos llevará a falla cardíaca derecha, que seguramente nos lleva a un desenlace fatal. Lo que tenemos que hacer aquí es no dar propofol, es dar lo menos de gas que se pueda, posiblemente usar algunos otros medicamentos como ketamina posiblemente, que nos ayuda a conservar más el tono vascular y que disminuye más el inotropismo miocárdico. Entonces, en esa parte sería no abandonar el tratamiento, no escoger estos medicamentos, estos sedantes, y la otra es, si tenemos que optimizar tratamiento, llevarlo con iloprost posiblemente, óxido nítrico. Bueno, me queda Gracias. felicitarlo. Desafortunadamente no hay mucho tiempo para preguntas y comentarios. Solo quiero recalcar que en el staff de aquí del Centro Médico ABC tenemos 3 de los expertos en hipertensión pulmonar. Mencionaron al doctor Lupi, mencionaron al doctor Sandoval y el doctor Elizalde. Creo que podemos aprovechar toda la investigación que ellos han hecho a través de sus carreras sobre hipertensión pulmonar. Doctora Chirino. Sí, muchísimas gracias. Pues en premura del tiempo están las cartas de agradecimiento a los participantes. Vamos a recordarles la siguiente sesión el próximo martes. Les pedimos que sean puntuales, por favor. El curso del día de mañana de oncocrítico y el curso de laparoscopía de ginecobstetricia del grupo de aquí del hospital. El curso de cómo realizar un escrito médico, el cual se va a llevar a cabo el 30 de noviembre. El 2 de diciembre tenemos el recital de piano y recordar el torneo de golf que ya se acerca pronto. Muchísimas gracias a todos. Quiero comentar que el doctor Gómez, se me pasó mencionarlo, y se está haciendo un estudio piloto para ver la incidencia y prevalencia de hipertensión arterial pulmonar a través de revisión de ecos en nuestro hospital. Gracias, Arturo. Perdón que no te mencioné.